Muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer las perspectivas de la psicología. Los participantes en este panel de discusión son Andrés Izaza, Edwin Iván Martínez, Fabián Rodolfo, Jamie Daniela. Panel. Presentación de panelistas y temáticas a abordar, lo que pues con lo que vamos a iniciar. Análisis de los textos sugeridos, preguntas, reflexiones, comentarios y cierre. Textos a analizar. Una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, propuesta por Ignacio Marín Barro desde la psicología social y bajo las críticas de Soto MR. El siguiente es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Barro desde la psicología social. El siguiente tema es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana en psicología. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro compañero Fabián. Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestro panel. El tema del que yo les vengo a conversar es la constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Este tema lo encontramos en una tesis elaborada por Ramón Soto Martínez, que fue elaborada en el 2001 en la Universidad de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del Departamento de Psicología Social. En este documento encontramos un subtítulo, que nos habla sobre el contexto ideológico de la constitución de la psicología social. Aquí nos comenta que hace una revisión crítica de la historia de la psicología oficial y de la psicología social. También nos habla que la psicología social fue basada en el siglo XVIII y XIX, y que la ciencia la contribuyó y se basaron en el cambio de la mentalidad de los seres humanos. Ellos analizaban su forma de pensar, y ahí se basaban y ahí empezaron a sacar conclusiones con base a lo que nos cuenta de la historia de la psicología en ese tiempo. También encontramos que la psicología social se estructuró como una disciplina sobre una base de dos modelos fundamentales, que son los explicativos y de la conducta humana. También nos habla que se va dirigido a aspectos epistemológicos e ideológicos. Estos determinan los sociohistóricos que intervinieron en la producción de conocimiento psicológico. Básicamente, esto fue lo que encontré en esta parte. También nos habla sobre un desarrollo que tuvo de la ciencia como área de conocimiento autónomo al margen de la filosofía, porque iba de la mano pues con la filosofía, y en esto también se han basado un poco para analizar la psicología social. Y básicamente es eso, y ya ahorita le podemos ir agregando otras cositas con respecto a este tema. Sí, claro. Por ejemplo, cuando hablamos de praxis, hablamos de la práctica, o sea, científicamente se habla de una comprobación, pues científica. En este caso, dice que tiene que ir ligada a la praxis científica el tema de la social, pero pues, también de lo que me encuentro como técnicos y es una persona que pues normalmente pues no se tiene en cuenta. Considero que es una cosa que se ve. ¿Alguien más tiene algo que aportar frente a lo que está exponiendo el compañero? Bueno, yo tengo algo que aportar, como lo dice el compañero.
esta psicología social se divide pues en varias áreas, en la cual se enfoca mucho en la propuesta de abordar las condiciones sociales, políticas, que dan forma a una experiencia humana, ya que tiene que tener una perspectiva crítica y deliberada. Básicamente eso. Sí. Bien, hay algo que me llama poderosamente la atención cuando menciona el texto de Soto con relación al contexto histórico de la psicología y sobre todo de la psicología social. Y es que Martín Baró hace también una aproximación en ese sentido, en la medida en que menciona que la psicología debe reconocerse como una ciencia histórica, sobre todo haciendo énfasis en ese carácter histórico de la psicología. Y pone dos supuestos, ¿no? Uno, porque la conducta es impredecible, la conducta del individuo, y dos, porque no se habla de una verdad absoluta cuando hablamos de seres humanos, sino que asimismo la verdad es histórica, es decir, a medida que el hombre trasciende en el tiempo, también asimismo se reconoce la historia, y desde allí el enfoque sobre el metasentido de la praxis, ¿no? Que se relaciona directamente cómo aplicar hoy en día basado en esos eventos anteriores y en esta realidad actual, donde el individuo sigue en permanente transformación, entonces no se puede enmarcar en un solo espacio rígido y totalmente un bloque pesado, sino algo más flexible, y por eso se reconoce como histórico. Perfecto, gracias. Listo. Ya entonces podemos pasar con el siguiente tema, que pues lo va a exponer Andrés. Bueno, muy buenas noches, y siguiendo este hilo, esta línea que hemos estado adelantando con base en este foro y hablando un poco de los autores, quisiera considerar o ponerles a su consideración la propuesta de Ignacio Martín Baró, precisamente desde ese enfoque de la psicología social. Esto ya lo hace, perdón que te interrumpa, sí. Andrés, disculpa que te interrumpa. Esto ya lo hace, trata más directamente de la opinión de Martín Baró, ¿cierto? Sí. Es más de él mismo. No es como Soto opinando de él, sino ya es Martín Baró directamente. Directamente, y también lo citan otros autores a partir de esa reflexión que hace sobre el metasentido de la praxis científica, ¿no? Conectando con lo que lo mencionaba anteriormente Fabián. Entonces, y dando como ese aporte, como esa mirada que hace desde allí y desde mi posición, me parece importante considerar esos postulados que surgen como paradigmas emergentes de la psicología social, y ahora ya en un contexto más cercano, que es aquí a nivel latinoamericano. Él habla básicamente de 12 paradigmas, los cuales resume o reduce en unos términos que nos permiten generar precisamente esta reflexión y además sobre la praxis de la misma. Entonces, hace una invitación sobre lo que mencionábamos al inicio, haciendo refuerzo de lo que menciona Fabián, el carácter histórico de la psicología. La psicología debe reconocerse como una ciencia histórica, pero no se puede hablar de verdades absolutas. Es decir, que eso hace que la historia se siga construyendo a medida que se va aplicando como praxis. Eso supone un gran paradigma. Un segundo paradigma que hace allí Baró es que la realidad es una construcción cotidiana, a partir de la dialéctica, a partir de la simbología, de la vida cotidiana del individuo. Entonces, debe orientar en ese sentido los estudios psicológicos. Un tercer paradigma que menciona y que me parece interesante traer aquí a colación es la realidad como construcción cotidiana que se debe orientar a los estudios, y la psicología como no una ciencia objetiva como las ciencias naturales, sino como más bien una posibilidad de contemplarla desde diferentes aspectos, sobre todo en una realidad tan compleja como la de Latinoamérica. Entonces los psicólogos estamos llamados a ser precisamente parte de ese proceso como parte de la ciencia y de la praxis de la misma. Los seres humanos no son considerados como actores y constructores de su realidad. Entonces, ¿cómo así? Si precisamente nosotros como individuos que estamos en un contexto propio, donde cada uno tiene su propia realidad, no podemos ser considerados de esa forma. Y por eso la psicología social hace ese llamado.
Es necesario incluir en el estudio psicológico el punto de vista de los oprimidos, no desde el individuo promedio, ¿no? Entonces, claro, Sí, hay que tener en cuenta aquellas situaciones y posiciones humanas marginales, ¿sí? No solamente desde una perspectiva, sí, estandarizada. individual. Y Eh, pues sí, es un tema también social, como dices, e individual y social. Frente a lo que me estás diciendo, pues aporto que se tiene que tener en cuenta que se busca un cambio estructural del poder. Tengo entendido de lo que yo leí. Entonces, pues es prácticamente tú estás diciendo eso. Simplemente lo condenso. muchas gracias. Eh, mm, mm, ¿Cómo quieres terminar? Bien, él menciona unos cuatro paradigmas adicionales que son interesantes de mencionar. El conflicto es parte de la acción humana y debe ser estudiado como parte de la misma psicología social. Es importante estudiar la ideología como fenómeno humano y como producto psicosocial, como resultado. El cambio social debe ser estudiado como producto de grupos o comunidades, por eso la psicología social y ese paradigma. La psicología debe tratar para seres humanos que adquieran conciencia y control de sus vidas, o sea, no solo como ofrecer información, sino entrar en acción. La percepción es engañosa y se orienta como dentro de interpretaciones miradas por el lenguaje, entonces cada cultura y cada región tiene su propia manera de proyectarse. Y una última que es que se rechaza la noción de progreso como elemento básico del paradigma de la psicología, es decir, la noción de progreso es, ¿por qué no?, una noción que se debe tener en cuenta, sobre todo cuando se enfrenta el paradigma de la psicología en el entorno social y en Latinoamérica, donde es tan variado y diverso la manera de expresión del individuo. Muchas gracias, Iván. Vale, listo. Daniela. Sí, teniendo como base lo que estábamos diciendo y lo que decía Andrés, como psicólogos sociales y ya en este texto que es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia, debemos tener el papel de construir y reconstruir, porque nosotros como psicólogos estamos en acción, como lo decía él, no tenemos que entrar a la comunidad. Entonces, tenemos que tener un entorno social en el que estemos inmersos para poder ayudar a la comunidad y podernos centrar en diferentes objetivos. Entonces, desde la psicología social, Martín Boró también propuso la idea de que sea una psicología más justa y más democrática. En esta perspectiva implica que la psicología debe ser como una crítica en el que se haga una idea más de estudiarse como el comportamiento, como lo decía antes, no solo individual, sino en comunidad, adentrarse más a la comunidad. También como psicólogos sociales o futuros psicólogos, tenemos que tener una participación activa con la comunidad, ya que como psicólogos sociales debe hacer un proceso de cambio para que se pueda trabajar en colaboración de otros. Asimismo, para contribuir en la construcción de una sociedad que esté más justa y equitativa. Como vemos que en Colombia han surgido muchos conflictos armados, análisis de violencia, hemos encontrado situaciones todavía actuales que se viven en el que se describen exclusiones, desigualdad. Entonces, lo que busca la psicología social es eso, a centrarnos más, mirar hacia el conflicto y poder cómo ayudar a la comunidad. Sí, 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 no sé claro que sí. Tiene una gran relevancia el papel del psicólogo, pues, actualmente en Colombia. Tiene que presentar como una posición clara y concisa de relevancia frente al tema social que tenemos. Y pues, con una guerra de más de 50 años, sí, esto ha hecho una total. mella generacional. Exacto, y que aún sigue así como todavía tenemos como ese enigma, esa problemática, entonces cada vez
tenemos que adentrarnos más, adoptar una perspectiva más comprometida y más crítica para trabajar en colaboración. Básicamente eso es como lo que busca el psicólogo social en pro de un cambio social en Colombia. Yo quisiera hacer una parte allí, un apartado muy puntual que tiene que ver incluso coincidente con la posición de Martín Baró, que menciona que la búsqueda de la teoría que responda a las necesidades propias de nuestro contexto, en este caso Colombia, sigue siendo una necesidad no satisfecha en la psicología social. Y no solo una percepción acá, sino es a nivel Latinoamérica, por lo menos según su postura. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Precisamente debe llevarnos a una reflexión más profunda sobre el papel del futuro psicólogo o de la psicología social en esta sociedad y además la relación con otras disciplinas. El psicólogo social no opera solo, depende y necesita de un ejercicio multidisciplinario para que realmente tenga sentido, porque el psicólogo social no genera solo el cambio o la transformación, sino además debe apoyarse en otras áreas de la ciencia y otras áreas humanas para que realmente tenga un sentido contundente, duradero en el tiempo y que obviamente transformemos este paradigma en el cual, como ustedes lo mencionan, así hemos sido absortos durante décadas y que necesita definitivamente un cambio, un cambio de dirección hacia donde podamos visualizar una sociedad completa, por lo menos sin tantas aflicciones de tipo social, de tipo psicosocial incluso, ¿no? Y tantas consecuencias de las cuales estamos evidenciando hoy en día, como los fenómenos de los cuales acostumbramos a ver en todos los titulares, ¿no? Cotidianamente. Sí, es totalmente. Que el psicólogo social está inmerso en todos esos cambios que hay, problemáticas, o sea, está entrándose en cada conflicto, sí, está partícipe en todas estas áreas. Muy bien. De acuerdo. A mí me parece atractivo de Martín Baró, que por ahí estuve leyendo de él, que él dedicó parte de su vida, él fue, por lo que entiendo, un sacerdote, filósofo, psicólogo, que dedicó una gran parte de su vida a ayudar y a como atacar los problemas de como la realidad social, y que en eso se basan actualmente y nos ha dado como un ejemplo. Es muy interesante lo que él aportó con ese tema de cómo ayudar a solucionar las problemáticas, y eso me pareció muy interesante de Martín Barón. Eso me pareció muy bueno. Sí, Martín Baró, si se han dado cuenta, ha sido recurrente las lecturas de él durante la carrera. Yo creo que es por el enfoque social que tiene la universidad, y él también considero que tiene un enfoque bastante social. Sí. Bueno, y deja un legado, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad como futuros profesionales es cómo orientamos, cómo le damos contundencia y cómo realmente desde la praxis, desde el romper además y confrontar esos paradigmas actuales y que él propone, ¿sí? Que analizó y estudió y dedicó su vida, cómo podemos nosotros también empujar hacia esa dirección todo este conocimiento. Además, evidenciado a través de la praxis, ¿no? Porque es que básicamente no solo somos agentes de cambio desde el conocimiento, sino desde la aplicación del mismo y en los diferentes contextos. En este país tenemos ilimitados contextos en los cuales podemos operar y Martín Baró nos abre una brecha importante en relación a todo lo que podemos alcanzar como futuros psicólogos. Muy bien. Bueno, ya en ese momento, para poder cerrar el panel, voy a compartir pues unas reflexiones. Igual ustedes pueden retroalimentarme frente pues a lo que voy exponiendo. ¿Listo? Frente pues a la primera lectura, que es de Soto MR, la reflexión sobre Soto es que la psicología social sí tiene una libro, la inicia diciendo que tiene, frente a que no se reflejan otras áreas que influyen sobre el ser humano. Entonces, es lo que él, digamos, es la crítica que hace hacia Martín Baró frente a lo que él expone. Entonces, habla de que tiene que ser, pues, como ustedes ya dijeron, pues, tiene que tener perspectivas críticas, liberadoras, y que permita
transformar las estructuras de poder, como ya lo habíamos hablado con Andrés. De este modo, pues, afecta tanto a la sociedad como a los individuos, que eso pues también lo tratamos, sería como parte de la conclusión de esta primera parte. La necesidad de reflexión y acción crítica en la psicología es básica frente a la persona o al grupo en el cual esté haciendo la gestión. Y ese contexto bajo cultura, política y tema social. Ya de la lectura del psicólogo, por ejemplo, en el papel, pues como hablamos ahorita, que tiene en el tema de Colombia, destaca que se tiene que enfocar a buscar la justicia social y la paz. La convivencia pacífica, coincido con el autor bajo estos contextos. Fundamentalmente buscar el desarrollo humano y pues la calidad de vida del mismo, tanto si se aplica a grupos o a individuos, dependiendo de cómo sea la gestión. No sé, ¿quieren aportar algo frente a lo que estoy diciendo? No. Bueno, entonces en general, pues creo que pues, los tres textos destacan una necesidad del psicólogo social, de compromiso con la realidad social, la política de nuestro entorno y capaz de aportar soluciones concretas y significativas frente a problemas que pues nos aquejan constantemente, teniendo en cuenta pues que venimos en tema generacional con estos problemas, entonces hay que empezar a cambiar esas mentalidades. ¿Alguien quiere aportar algo o así están? Sí, sí, me parece que este Sí, ejercicio ha sido interesante en la medida en que hemos podido debatir desde tres enfoques o desde diferentes instancias, más bien el enfoque de la psicología social. sí, Uno desde, perspectivas. sí, uno desde la posición del rol como tal, que me parece de altísimo interés porque precisamente es hacia donde nos vamos a enfocar y las oportunidades que esto genera para nosotros desde ahora, ¿sí? Cómo realmente podemos ser agentes de cambio. Y cómo podemos realmente transformar realidades si es nuestro propósito y cómo podemos apoyarnos a través de nosotros mismos como equipo y como red de psicólogos y ojalá desde las instancias sociales, pero también Y lo que, en otras disciplinas. y lo que decías, el tema disciplinar es súper necesario, que aprendamos a trabajar con profesionales que de su disciplinaridad nos den puntos de vista distintos, que eso me parece que es súper importante. Lo he visto en estas materias y en otras, y creo que hay que manejar los egos, aunque no parezca muchas veces, entre profesionales y más si son de distintas carreras, tiende a haber un tema de roces que también es un tema de madurez, que nosotros como psicólogos deberíamos tener más que en otras carreras. Sí, claro. Entonces me pareció muy interesante lo que Andrés dijo frente a la interdisciplinariedad y el manejo de ella cuando estemos haciendo procesos, Si, principalmente sociales. si hablamos desde si la psicología social, pues nos invita a nosotros mismos como sociedad que está enfocada desde las humanidades a proponer ese tipo de reflexiones, ¿no? O sea, si procuramos hacer transformación social, si procuramos involucrarnos en ámbitos sociales, pues nosotros como sociedad, como profesionales desde esta área, tenemos que marcar esa línea, esa pauta, ¿no? Me parece interesante el tema Sí, de la posición, de la postura del psicólogo social en estos ámbitos, no solo allá afuera, donde está el conflicto, el problema, la dificultad, sino desde nuestros propios nichos, ¿no? Y obviamente es un reto porque somos como individuos y como humanos corremos esos riesgos. sí, estar dispuestos a escuchar todos los puntos de vista de diferentes. Como dice acá, que el psicólogo no puede tampoco desconocer su realidad, entonces sí tener en cuenta como las varias opiniones de la gente. Yo debo Sí, agradecer este encuentro.
porque nos ha permitido charlar de diferentes temas. Y debo agradecer a cada uno de ustedes sus posiciones, sus posturas y sus exposiciones. Perdóname, Fabián, me pasé ahí como por encima. Tranquilo. pero me parece interesante porque hablar desde diferentes puntos de vista e individualidades, este mismo tema me parece supremamente interesante. Creo que ha sido para mí un resultado muy positivo estas exposiciones. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Siga, Fabián. No, bueno, yo quería terminar con que estos ejercicios, la verdad, sí son muy buenos, porque uno tiene que comenzar con su entorno. Y si uno maneja bien su entorno y empieza a hacer esos aportes como psicólogos en formación que somos, desde ahí se empieza uno a formar y uno empieza a aportar a los demás con sus conocimientos y con lo que vamos leyendo. Entonces eso sí me parece supremamente importante. Lo que acabamos de hacer me pareció muy, muy interesante también. Y fue muy, muy enriquecedor. Enriquecedor, sí. Veo frente a todo esto, que sí ya tienen una mentalidad, no sé en qué semestre vaya cada uno, pero ya tienen una mentalidad así enfocada. Considero que este grupo es muy bueno, muy maduro, muy centrado. Sin egos, como dicen por ahí. Sí. Gracias. Pero muchachos, muy chévere la charla, pero nos toca cortar ya. Sí. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a todos, feliz. Gracias. Bueno. Chao.